a esta nuestra tercera y última sesión de trabajo que forma parte del quinto taller de formación avanzada denominado Análisis de Datos Cualitativos, que ha contado con la presencia del doctor Luis Cortés Picasso como nuestro relator. Luis, cuando quieras. Sí, buenos días. Tengo que confesar que la participación en esta jornada no ha estado exenta de ciertas dificultades de concordar con los horarios. Todo lo demás, a pesar de todo eso, la experiencia que se me ha brindado y la oportunidad que se me ha brindado para socializar el uso del software y particularmente a partir del proyecto de investigación que estoy en desarrollo, o más bien que estoy desarrollando, me ha sido bastante gratificante. Entonces, agradecer la oportunidad brindada por el IESET, eh, las conversaciones y mensajes y llamadas telefónicas con María Verónica, ¿cierto? Y con todos aquellos que están presentes porque ha sido una oportunidad muy grata para mí. Hoy día vamos a ver cuestiones concretas. Lo primero que vamos a ver es el rol principal que cumplen las anotaciones. Después de las anotaciones, nos vamos a eh, dedicar a abordar una cuestión que es o una más bien de los asistentes de la semana pasada hizo una pregunta, formuló una pregunta respecto de la relación semántica búsqueda de conceptos. Y me acuerdo que la respuesta que yo le entregué a la persona y al grupo fue que había que leer todos los textos, ¿no? Y porque no había forma de codificar semánticamente la búsqueda de palabras. Y resulta que el software sí tiene esa posibilidad. ¿Ya? Entonces, más allá de, de manejar muchos textos, más allá de tener que verse en la obligación de revisar y leer todos los textos, el software ayuda a buscar palabras dentro de un campo semántico que permiten quizás agilizar un poco la lectura. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que volvería yo a insistir en que el software no piensa, solo ejecuta, y esa ejecución es una ayuda para que nosotros podamos agilizar nuestra lectura. En tercera instancia, vamos a ver un ejemplo simple de transcripción de audio al momento de importar un audio en MP3 y las garantías que tiene el software de almacenar esa información dentro del mismo soporte, ¿no? Y finalmente vamos a concluir con un ejemplo de un reporte muy breve de investigación, o más bien de una publicación que derivó del análisis de muchas fuentes bibliográficas a partir de en vivo. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Ahí está. Ahí tenemos el fondo de pantalla del software, como ya lo conocen, ¿no? Eh, eh, Aquí lo que vamos a ejercitar brevemente es el ejercicio de anotar que, según mi opinión, su ejercicio más análogo o manual es cuando uno coge un texto impreso y empieza a hacer anotaciones sobre el texto impreso, ¿no? Con lápiz pasta, con destacador, ¿no? O, en su efecto, consultar el texto en PDF y empezar a hacer observaciones o anotaciones con el PDF. ¿Ya? Es lo más cercano, en realidad es la misma función. Pero, ¿qué garantía nos ofrece el software? Nos ofrece consultar no solo un texto ni dos, sino muchísimos textos. Y a su vez, adscribirles anotaciones a cada uno de los textos en la medida que uno vaya leyendo y procediendo en su lectura. Entonces, eso es muy virtuoso porque lo que hace uno manual y análogamente es que tiene una carpeta en el escritorio del computador, distintos textos PDF o distintos documentos, y tiene que estar abriendo a cada rato cada uno de ellos para consultar. Entonces, al trabajar en el software y trabajar simultáneamente con 10 documentos PDF, pues te pongo un ejemplo, pueden ser 30 o 5. Si estoy trabajando con 10 documentos PDF, a cada documento le incorporo anotaciones y puedo consultar simultáneamente las anotaciones de cada uno de los textos.
¿Ya? Entonces eso es una virtud, un mecanismo que ofrece el software. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es muy simple. Vamos a abrir un archivo. Por ejemplo, yo estaba trabajando con este de maternidad y lactancia en la familia. Aquí hay un documento que ya estaba siendo trabajado, ¿no? Que se llama Medicina Doméstica de la Infancia y Consejos de las Madres, un texto de 1877. Voy a pinchar el texto. Ahí me va a aparecer en PDF. El software tiene estas pantallitas que puedo agrandar, eh, puedo achicar, agrandar la pantalla de la lectura, puedo quitar el menú un poquito para un lado, achicarlo para tener mayor visibilidad. A ver, ahí está. Entonces tiene esas bondades, ¿no? Y ahí está el texto, ¿cierto? Me voy a correr un poquito para adelante, voy a minimizar la cámara porque no me deja la pantalla ver. Aquí está. Entonces, aquí está el texto que acabo de consultar. Aquí voy a ver en este icono donde aparece la palabra anotaciones. Le voy a pinchar allí y voy a pinchar en ver anotaciones y se van a dar cuenta que yo ya este texto lo estoy leyendo y hay una serie de anotaciones. Ahí está. Ahí están las anotaciones, aparecen abajito. Voy a subir un poquito para que se logren ver. Aquí podemos ver que este texto ya tiene 5 anotaciones por mi parte, ¿cierto? Y yo lo voy a seguir leyendo y voy a seguir anotando cuestiones, ¿no? Entonces, el texto en general aborda distintos tópicos, aborda distintas categorías, ¿no? De hecho, en la medida, como ya lo vieron la semana pasada, en la medida que uno va leyendo, va escogiendo y va codificando automáticamente, o va codificando según los códigos, ese código migra automáticamente a esa categoría, ¿no? Entonces, al migrar, yo no dejo de poner una anotación, que es lo que hago, y vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Si, por ejemplo, voy a ir a los logios, que esa palabra ya lo he estado trabajando, voy a pinchar aquí doble clic y me lleva automáticamente a donde está seleccionado lo que estaba leyendo. Voy a seguir leyendo. Yo sé que ahora viene un tema que es la fiebre de la leche, que es un tópico que se manejaba en 1870 respecto de las cautelas que hay que tener para la madre al momento del posparto, ¿cierto? Una serie de cuestiones vinculadas con el cuidado de la madre en el proceso de posparto. Por ejemplo, si me interesa saber qué es la fiebre de la leche. Entonces, estoy leyendo, dice, la fiebre es uno de los fenómenos más importantes del PEPRAR, bla, 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 bla. Y escojo eso, ¿cierto? Lo escojo y como ustedes ya saben, voy a volver a hacer la acción de codificar porque este concepto no lo he codificado. Pincho botón derecho, selecciono la codificación y busco dónde esto corresponde, ¿no? Y yo sé que esto corresponde en crianza y amamantamiento. Pincho la flechita. Estas instrucciones que estoy dando ahora ya están grabadas en la clase de la semana pasada. Y busco aquí enfermedades de la madre, que es un tópico que me apareció esta semana, ¿no? Pincho y se va a codificar allí. Listo, ahí quedó codificado en enfermedades de la madre, que tengo muchos códigos. Pero aquí voy a hacerle una anotación a esto para que veamos las ventajas y bondades que tiene esto. Algo muy simple. Voy a poner una anotación aquí, voy a poner derecho, a ver que no me deja ver esto. Botón derecho, anotación nueva. Ahí está. Vuelvo atrás, voy a escoger nuevamente. Ya lo codifiqué, no lo voy a volver a codificar. Botón derecho, anotación nueva. Eso es lo que tengo que pinchar. Y me va a aparecer número 7 porque ya estaba en el número 6. Y yo lo que voy a colocar es fiebre de la leche, así para acordarme. O más bien, eh, fenómeno, ¿no? Fenómeno de la fiebre, porque es igual un fenómeno, es algo que científicamente ahora se llama de otra manera. Fiebre de la leche. Ya, ahí quedó anotado. ¿Listo? Ahí está anotadito. Entonces yo me voy a salir de acá, me voy a salir del documento que estaba leyendo, me voy a ir al código de enfermedades de la madre, que es donde quedó codificado este texto. Lo voy a buscar acá, que los códigos están más abajo. Ahí están los códigos. Busco el código, está en crianza y amamantamiento. Ahí está, enfermedades de la madre. Bien, lo voy a pinchar. A ver. Ahí está. Lo voy a pinchar. Y fíjense que es un puro documento, que es el que he estado leyendo últimamente,
y ya tiene 4 referencias. Y si ustedes se recuerdan, eh, el documento que he estado leyendo no tiene 7 referencias. Recuérdense que anteriormente salían 7 anotaciones. Es decir, que la anotación no necesariamente no está vinculada con la codificación. Es decir, dicho de manera más simple, ese documento, que es uno, que aparece el archivo, que es uno, ¿cierto? Es un texto del año 1870, es un documento que tiene 7 anotaciones, pero está codificado en 4 ocasiones en el código enfermedad de la madre. Es decir, me faltan 3 códigos. Esos 3 códigos están en otro concepto, en otra categoría. No están aquí. ¿Se fijan? Entonces eso es importante porque este código de enfermedad de la madre, o el código del nombre que ustedes le coloquen, tiene, de este texto uno, tiene 4 referencias. Y evidentemente tiene 4 anotaciones, no tiene las 7, ¿cierto? Entonces yo voy a pinchar el documento, se va a desplegar acá al ladito, y aquí me va a aparecer el documento está en azulito. Vamos a contar las codificaciones. Una, dos, tres, cuatro. Ahí está, ¿cierto? Ahí están las codificaciones que yo acabo de ver. Y aquí está el último que hice. Salió mal escrito porque es un PDF, pero yo sé que puedo consultar la lectura original consultando el PDF. Y ahí está el PDF. ¿Bien? Entonces, aquí sale el concepto 4, que se ven chiquitito, que son las cuatro, perdón, codificaciones, y quiero ver las anotaciones. Voy a buscar las anotaciones. Ver anotación. Y aquí me aparecen. Aquí abajito. Y vamos a buscar la última que se hizo. Ahí está. Fenómeno de escuela. Entonces, si contamos, son 4 códigos y 4 anotaciones. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué bondades tiene esto? En términos cualitativos, la bondad que tiene es que yo, voy a ver un poquito acá, he logrado distinguir en este texto que estoy leyendo una característica que se enfatiza en los procesos de posparto, que es enfermedades de la madre posteriormente al parto. Entonces, si yo quiero hacer un informe de investigación, yo ya tengo anotadito del texto una pequeña reflexión o una pequeña palabritas que dicen relación con aquel tópico de enfermedades de la madre. Entonces, y de la misma manera, si ustedes se dan cuenta que hay muchas codificaciones y cada codificación tiene sus anotaciones, ¿ya? Entonces, la gran ayuda que eh, nos otorga el software es que al momento de estar anotando constantemente cuestiones que a nosotros nos resuenan y que son importantes para nuestra investigación, la ayuda es que yo estoy categorizando y subcategorizando, que es lo mismo que codificar o subcodificar, y al momento de hacer el reporte, yo sé que enfermedad de la madre o el tópico que sea, lo voy a poder justificar y lo voy a poder incrementar y voy a poder explicar y argumentar de manera fehaciente que hay textos como este que dice relación con ese concepto, ¿no? Entonces, esa es la bondad de la anotación. Y otra bondad que tiene, que es a uno le permite recordar, porque anotar es para recordar. Y hay una cosa que se evita, que yo he aprendido a evitar, que es que si ustedes se fijan, el código, voy a ir un poquito más arriba, ¿qué es lo que uno evita con esto? Que, por ejemplo, este código grande, grande, grande se llama crianza y amamantamiento. Y tiene un subcódigo que es enfermedades. Pero fíjense, este que se llama leche materna versus leche artificial tiene distintos subcódigos. Ta, 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 ta. ¿Qué evita para mí esto? El anotar. Evita que yo siga subcodificando infinitamente, porque eso sí que de repente es muy cansador, ¿no? Entonces, uno como que abre muchas posibilidades que no está mal, pero la anotación permite poner un filtro, ¿no? Si yo me quedo con la anotación, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar de la anotación, ¿no? Por ejemplo, si vamos a un código solito, por ejemplo, para que veamos cómo está anotado o cuáles son las anotaciones que tiene. Por ejemplo, si me voy a mortalidad, aquí, crianza, aquí, por ejemplo, creencias culturales que impiden la buena crianza y el amamantamiento. Sabemos que son 2 archivos distintos. Hay 15 referencias. Veamos si tiene anotación. ¿Ah? Lo voy a pinchar. Eso es un subcódigo ahí.
Entonces aquí vemos que está el primer archivo, que es un texto de Talca, de 1900 de Herrera, del doctor Herrera, 1904. Vamos a buscar el otro texto, que es el acá abajito seguro. Acá está el otro texto, que es la leche esterilizada. ¿Ya? Entonces veamos si estos tienen anotaciones que me permitan ir acordándome qué fue lo que leí, por qué lo escogí, ¿no? Entonces me voy a ir al PDF, me voy a ir al texto de Herrera, voy a pinchar, le voy a dar, recuerden, darle al icono anotaciones, ver anotaciones, y me doy cuenta inmediatamente que tiene 14 anotaciones. O sea, yo al momento de leer el texto me di cuenta que tenía 14 cuestiones importantes con este tópico de crianza y crianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está uno, dos, y aquí están bueno, hay muchos más, hay más de 14, son 23, ¿no? Son 14 codificaciones, pero son 23 anotaciones, ¿ya? Entonces hay cuestiones que, que son importantes para este código, ¿no? Y entonces, claro, al momento de leer las anotaciones, yo digo, perfecto, puedo armar fácilmente con estas 20 anotaciones o 23 anotaciones un relato descriptivo muy interesante respecto de un código que emerge en torno a las creencias culturales que impiden la buena crianza y el amamantamiento, ¿no? Entonces, esa es la ventaja y la bondad de estar anotando constantemente. Nunca lo dejen de hacer, así que lo recomiendo, ¿ya? Bien, vamos a pasar ahora a la... Aquí yo tengo un PowerPoint, PowerPoint que lo voy a compartir, está por acá, estamos por acá, PowerPoint. Búsqueda de palabras, que es lo que yo les mencionaba respecto de buscar una palabra y cómo esa palabra de una u otra manera eh, está asociado, puede estar asociado a un contexto, ¿no? A un contexto que es de mi interés. Es decir, uno puede buscar la palabra solita, pero más allá de buscar palabras sueltas, es importante saber en qué medida esa palabra está dentro de un contexto de relato, ¿no? Que le da sentido a esa palabra, ¿no? Entonces ahí eso es lo que que, ¿qué permite esto? Permite que, como le dije anteriormente al principio de la clase, o más bien de la sesión, es que uno puede estar trabajando un PDF sin usar el software. Uno puede estar trabajando el PDF sin usar el software y puede estar buscando la palabra en la lupita, ¿no? La lupita del PDF uno permite buscar la palabra, perfecto. Y puede hacer alguna observación. Y luego tiene abierto ese PDF en una pantalla. Pero luego quiere leer otro PDF, tiene que abrir el otro PDF. Y si quiere seguir leyendo y anotando, o buscar palabras, tiene que estar trabajando de manera separada en la pantalla dos PDF. Y si quiere trabajar con 10 PDF, va a pasar lo mismo. Es súper engorroso trabajar con 10 PDF, leyendo constantemente, abriendo, minimizando y todo lo que implica eso, ¿no? Entonces el software lo que hace es ayudar a buscar palabras simultáneas en varios documentos y establecer redes semánticas respecto del interés de la investigación, ¿no? Entonces, búsqueda de palabras. Tengo un instructivo. Entonces, para buscar palabras, eh, nos vamos a ir al link explorar, que es el que nos permite explorar palabras. Después de explorar, vamos a punchar en búsqueda de texto, que aparece automáticamente. Busque las ocurrencias de una palabra o frase en documentos seleccionados. Es decir, yo puedo seleccionar documentos. Es decir, puedo consultarlo en todos los documentos como puedo seleccionar algunos que me interesen, ¿no? Por lo general los papers, ¿no? Los papers que dicen relación con un tema de interés. Puedo trabajar con 10, 20 papers y buscar la relación de palabras y en qué contexto está cada una de esas palabras, ¿no? Entonces, va a aparecer esta opción. Vuelvo un poquito atrás. Entonces, explorar, búsqueda de texto, pincho búsqueda de texto, me va a aparecer esta pantallita. Y en esta pantallita yo voy a tener una ventana que voy a tener la posibilidad de colocar la palabra que me interesa buscar en los documentos que voy a seleccionar o los documentos que estoy trabajando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa buscar mortalidad infantil, ¿cierto? Ya, buscar mortalidad infantil, eh, lo escribo allí, ¿cierto? ¿Cierto? Ya me está dando una orden el software que lo voy a buscar en archivos y en elementos. Eso es importante entenderlo, que no lo voy a buscar en códigos.
No lo va a buscar en consulta, no lo va a buscar en casos, en notas, ni en nada. Solo lo va a buscar en archivos. Es decir, todo documento importado externamente en redes sociales o importado del mismo computador. ¿Ya? Entonces pongo la palabra mortal infantil, me voy al elementos seleccionados, que se acaba de poner en azulito, y voy a seleccionar los elementos. Y allí me aparece la palabra archivo y todas las otras cuestiones, ¿cierto? Archivos. Se pinta automáticamente. Me voy a archivos. Recordar que si aparece el signo más es porque debajo de archivos hay un sinnúmero de subarchivos o carpetitas, que cada uno tiene su nombre. Lo pincho y quiero buscar en toda la documentación que he trabajado la palabra mortalidad infantil y cómo está asociada esta palabra. ¿Ya? Entonces, cuando yo pincho el cuadradito seleccionar automáticamente los códigos descendientes, nos quiere decir el software que yo voy a pinchar archivos y automáticamente se van a pinchar todo lo que están debajo. Pero si yo pincho derecho de infancia y omito todos los otros, quito ese link y solo consulto en derecho de infancia. ¿Ya? Eso es una selección que uno hace, un criterio que uno le manda al software. Pinchamos aceptar y después de aceptar tengo que irme a esta parte que dice ejecutar la consulta. Ejecutar la consulta es lo que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque si la consulta no es lo que yo esperaba, evito que se guarde la consulta. Evito. ¿Ya? Si yo ejecuto la consulta y sé que la consulta me satisface, la vuelvo a hacer de la misma manera como lo hice anteriormente. Voy a código, busco la palabra, pongo la palabra, selecciono la carpeta y ejecuto y guardo. ¿Qué pasa? Que el software antiguamente, en sus versiones anteriores, uno ejecutaba la consulta y se guarda automáticamente. Y los códigos empezaban a variar en cantidades y eso era muy engorroso. Entonces ahora el software ha evolucionado o lo han hecho evolucionar para que se separen las cosas y no se confunda aquello que tú puedes ver provisionalmente de aquello que tú dices que lo quieres guardar, aquello que tú consultas y lo quieres guardar. Porque al momento de guardarlo, las referencias y las codificaciones van cambiando numéricamente y de manera porcentual. ¿Ya? Entonces eso ha evolucionado el software y ha separado las cosas. Recordar que este software tiene una versión en vivo 11, no sé si habrá vivido en vivo 10, pero por allá por el año 2016, qué sé yo, más o menos. O sea, ahora estamos en el en vivo, uy, ya no me acuerdo, pero es el último. ¿Ya? Ejecutar la consulta. Entonces ejecutamos la consulta sin guardar y aquí empieza a buscar. Taca, 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 taca. Pero fíjense, aquí en buscar hay varias opciones. Que yo necesito que la palabra me la busque de manera exacta, aquellas palabras derivadas, muerte, mortandad, qué sé yo, sinónimos, que puede ser con descenso, fallecimiento, ¿no? Todo ese tipo de sinónimos o especificaciones, por ejemplo, o generalizaciones. ¿Ya? Uno escoge aquí el criterio que uno necesita para buscar la palabra de su interés. Yo aquí puse coincidencias exactas, o sea, todo aquello que diga de manera exacta mortalidad infantil, ni siquiera mortalidades infantiles, que es completamente distinto. ¿No? Si pongo mortalidades infantiles, me va a buscar solo eso y me va a dejar fuera mortalidad infantil. Eso es lo que sucede cuando uno busca la palabra que quiere. Pero si uno quiere buscar palabras derivadas, busca palabras derivadas. Yo he escogido coincidencias exactas. Entonces, pinchamos. Bueno, ahí está buscando y empieza a aparecer en los archivos todos los documentos donde aparece la palabra mortalidad infantil. ¿Ya? Entonces, sé que está en este texto, bueno, en todos estos textos está el concepto mortal infantil, en los archivos que yo he seleccionado, ¿no? Que son muchísimos, ¿no? Entonces, ahora, eh, ¿qué implica el número de referencia? Esto tiene relación con que estas referencias están codificadas, solo implica eso, nada más, no tiene ninguna relación con las palabras. Recordar que una referencia al final del día es cuando yo escojo de un texto algo que me interesa y lo codifico. Y eso al final se transforma en referencia. Eso quiere decir que no tiene nada que ver con mortalidad infantil. Solo me está indicando
que el documento Alimentación de los niños consejos ya es un texto que yo he leído y tiene 29 referencias. No sé dónde están codificados, pero tiene 29. Pero sí, aparte de esas referencias, tiene una palabra clave para mí que me interesa, que es mortal infantil. Entonces, así, por eso ese número aparece ahí. Y aquí aparecen las referencias, ¿ya? Mortal infantil, empiezan a aparecer todas las palabras de una u otra manera que se van combinando, ¿no? Ahí aparece dos veces esta palabra porque está separada. Entonces yo sé que en ese texto, en esa parte, aparece la palabra mortal infantil. Me voy a PDF y ahí están todos los documentos que aparece la palabra mortal infantil. Ahí están todos los que aparecían anteriormente en resumen en términos verticales, aquí aparecen en términos horizontales, y aquí abajito, que no se logra ver, pero está el documento íntegro. ¿Ya? Al estar el documento íntegro, yo lo puedo consultar dónde aparece la palabra mortal infantil. ¿Ya? Esa es la virtud de buscar en el texto, ¿no? Ahora, búsqueda de palabras en el texto, que es eh, yendo a buscar una palabra particularmente en los textos. Aquí es otra manera de buscar de manera distinta el... Ah, no, no, perdón, esto estoy confundiendo. Este es buscar la palabra en el texto, ¿no? Que es dónde está la palabra mortal infantil o la palabra que a ustedes les interesa en el texto. Por ejemplo, si yo pincho este texto de Rojas, ¿cierto? Y aquí aparece la palabra mortalidad, separado. Entonces, esta página 80 de este nuevo documento de Rojas, aparece la palabra alta mortalidad, ¿ya? Entonces, ahí está la búsqueda de palabras, ¿no? Árbol de palabras, que es la relación semántica que esta palabra establece dentro de un contexto. Es decir, voy a volver un poquito atrás. Si aquí aparece, espera un momentito, voy a volver, acá, aquí. En este menú dice resumen, referencias, el PDF. Aquí aparecen los PDF y acá aparece en sentido abatido, ¿no? Vertical, árbol de palabras. Si yo pincho allí, es automático, me voy un poquito más adelante, aparece la palabra infantil y más arriba aparece la palabra mortalidad, vinculado semánticamente con aquellos temas que están relacionados, ¿ya? Entonces, esto es una ayuda enorme porque yo lo que he hecho, un poco ambicioso, consulté la palabra mortalidad infantil en casi todos los textos que tengo en los archivos, cosa que prefiero ir por parte, o más bien la recomendación mía es ir por parte. Mi recomendación es consultar la palabra en un texto concreto y luego en otros textos, así, o disminuir un poco la cantidad de textos, ¿no? Y aquí estamos hablando de muchos textos, casi como 20 o 50 textos. Entonces aquí eh, es por eso que aparece una nueva palabra muy amplia, ¿no? Donde está la palabra infantil ya previamente está vinculado con el quinquenio, las estadísticas, con los factores, con el terremoto, con los periodos más severos ¿no? Y eso tiene que ver con el cálculo, es decir, que la mortalidad infantil está vinculado con los errores de cálculo, ¿no? Y otros elementos que tienen que ver con el concepto, ¿no? Ese es el árbol de palabras, ¿ya? Aquí, déjenme ver. Ah, claro, aquí, ahí está mortalidad infantil, ¿cierto? Y ahora me voy a mortalidad en sinónimos. Pero para poner otro ejemplo, pongo la palabra mortalidad y pincho con sinónimos. Ejecutar la consulta, está buscando, taca, 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 lo busca y aparece. Mortalidad. Está previamente vinculado con todos estos autores, la naciente pediatría, el parto bastante regular, indicador de mortalidad, particulares del estado. Entonces yo empiezo como a asociar ciertos conceptos y palabras que me permiten establecer un rango de contexto de la palabra que me interesa, ¿no? Bien. Eh, búsqueda y árbol de palabras. Otra vía, que lo que acabo de explicar no es la única vía, hay otras más. De hecho, una vía mucho más simple, ¿ya?
es decir, de manera casi como directa. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 3 papers. Ya recordar que anteriormente la cantidad de texto era muchísima. Aquí habría un ejemplo solo con 3 papers, ¿cierto? Los selecciono. Yo sé que estos papers están en los archivos, en el archivo que se llama paper de mortalidad infantil. Los selecciono, los pinto en azulito. Asistente de consulta. Y este asistente de consulta me va a mandatar y me va a dar la posibilidad de buscar dentro de cada texto, ver en dónde ocurren los términos, en particular en el contenido, para que me los pinte destacadamente. Que es lo que uno, como lo dije anteriormente, hacía cuando fotocopiaba los textos, los tenía impresos o en el mismo libro, los rayaba, le colocaba las cositas manualmente de colores, ¿no? Más romántico, más bonito. Es muy bonito también, pero resulta que esto agiliza un poco el trabajo también, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad de, si vamos acá, ver dónde ocurren los términos en particular, le pincho siguiente y tengo que poner el término. Y aquí yo siempre opto por la palabra, por el criterio de búsqueda coincidencias exactas. Le doy a ejecutar porque escribo la palabra lactante. Ah, bueno, aquí cambia el criterio, palabras de raíz. Busca y aparece lactantes. ¿Ya? Volvemos atrás para explicar de nuevo. Eh, búsqueda y árbol de palabras otra vez, que es más directa. Archivos, 3 documentos que dicen relación con mi tópico. Explorar, asistente consulta, va a aparecer automáticamente esta pantalla. Y si escojo ver dónde ocurren los términos en particular, me lo va a pintar. Le pincho siguiente. Voy a poner la palabra lactantes. ¿Qué criterio de búsqueda? Con palabras a raíz, ¿no? Es decir, lactancia, lactante, lactar, ¿no? Eh, que no son sinónimos ni no es exacto, ¿no? Hay una palabra de raíz que viene con lacta, lactantes, que tiene esos componentes. Lo ejecuto, busca y aparece cómo la palabra lactante se relaciona semánticamente en esos 3 textos con ciertos conceptos. Por ejemplo, a mí me genera mucho sentido que, por ejemplo, entre 1940 y el 85% de los lactantes, ¿no? O sea, hay un año, hay un periodo que tiene un porcentaje que es alto, en donde la mortalidad infantil tiene que ver con la lactancia, porque los textos tienen relación con mortalidad infantil, ¿no? ¿No? Hay algo relacionado con la alimentación, con la salud, con la alimentación artificial, ¿no? Entonces, eso me permite un poco agilizar la lectura, ¿no? Igual yo puedo consultar directamente el PDF para ver dónde aparece eso, ¿no? Si quiero consultarlo directamente. Si yo pincho PDF, me va a aparecer el documento donde aparecen cada una de las palabras pintadas, ¿no? Aquí creo que hay un ejemplo, ¿no? Claro, aquí está, lactantes, y me aparece, claro, aquí, claro, lo que pasa es que no aparece el ejemplo acá. Anotaciones, pero lo podemos hacer en el software, ¿ya? Lo vamos a hacer automáticamente en el software ahora, para que veamos el ejemplo. Vamos para allá, rápidamente. Era paper mortal infantil, ¿cierto? Ahí los tengo, los selecciono, los pinto en azul, explorar, asistente consulta, ver dónde ocurren los términos de manera particular en el contenido, siguiente, lactantes, palabras de raíz, ejecutar, hace la consulta, la busca, y ahí está la cantidad de veces que aparece. Voy a consultar los PDF donde aparece estas anotaciones de protección de la infancia y puedo consultar aquí. Déjenme con esto. Bueno, debería estar. Ahí está. Espérense, deja, deja ver este documento. Aquí lo pinche. Ahí está, lactante, pintado. Ya, por fin. Las funciones vitales del niño lactante, ¿no? Encuentran mal cuidado y bla, 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 bla. Una serie de conceptos que tienen que buscar con el concepto lactante, ¿no? Entonces, hice doble clic. ¿Ya? Si hago doble clic aquí en este, por ejemplo, en este de Zúñiga, ya está, o doble clic, ahí está, lactante, ¿cierto? Eso me ayuda a trabajar simultáneamente con varios textos. El de Rojas, por ejemplo, que creo que ya lo vimos ya. Lactante está varias veces.
Eh, es que este texto tiene dos tomos, ¿no? Y ahí va a aparecer la cantidad de veces que aparezca pintado, me lo va a indicar, ¿no? Eso, ¿ya? Eso es una súper ayuda al momento de buscar palabras de sus intereses, ¿ya? Bien, lo otro. Lo otro es eh, pa, 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 los audios. Los audios. Vamos para allá. Vamos aquí. Voy a ir a archivos. Lo que voy a hacer va a ser inmediatamente colocar un archivo que es de audio. Voy a colocar acá nueva carpeta. Audios. Aceptar. Aparece ahí. Está vacía, ¿cierto? Voy a importar archivo. Y ya tengo una audio de prueba. Aquí lo tengo. Prueba 5 y pongo aquí el archivo. El examinar es la ubicación, ¿cierto? No voy a crear ningún caso porque es algo, una decisión que ahora no puedo tomar porque no he leído, no he, he visto el audio, pero el caso por lo general siempre se hace, lo hago con muchos audios, no tan solo con uno. Le doy el mandato de importar. Y aquí va a aparecer el audio, audio de prueba. Ahí está el tiempo de duración, entrada de transcripción, que no lo he transcrito, valores del atributo, puede ser una referencia, pero todavía no lo he referenciado porque no lo he transcrito. ¿Ya? Puede colocarle alguna descripción de qué se trata el audio, etcétera. ¿Ya? Y uno lo puede pintar. Eso es una gran ayuda como para, si este primer audio lo quiero distinguir con un color, le puedo colocar color púrpura. Entonces cuando yo vea el púrpura, lo más probable es que me acuerde inmediatamente que tiene que ver con el audio prueba uno que es color púrpura. Si no le pongo color, no importa, no pasa nada, pero eh, ayuda de repente colocar color, porque de una otra manera también los gráficos también pintan. Después cuando uno hace las consultas en código de barra, disculpen, no en código de barra, no, cuando se consulta en barra, parecido al Excel, aparecen los colores asociados. Audio. Pincho el audio, doble clic, aquí está el audio, y no sé si se va a compartir audio. A ver, altavoces. Esperemos que puedan escucharlo, ¿ya? Aquí está el audio, ¿ya? eh, para poder empezar a hacer el trabajo de transcripción, yo tengo que pinchar el link editar, ¿ya? Y luego se abre inmediatamente la pestañita editar, que ahí está, ¿cierto? Esa pestañita editar tiene todos estos comandos y ahí aparece el play, el detener, el, el aumentar el audio, ¿cierto? El, esta no está la velocidad de reproducción, si lo quiere más rápido o más lento, ¿cierto? El tipo de letra cuando yo estoy escribiendo y el tamaño de letra. Eso tiene todo un conjunto de comandos muy similar al Word también, ¿no? Pero con audio inmediatamente incorporado. Entonces, si yo le doy play, empiezo a escuchar el audio. No sé si díganme si sí o si no, si se escucha el audio. No, No No se se está escucha. escuchando el audio, Roxy. Claro, es que aquí en el audio setting, no sé cuál es el link aquí para que podamos compartir audio. Pero bueno, voy a poner otra vez play. Yo estoy escuchando el audio, ¿ya? Ya, ahí está. En el segundo 0:10, este señor dice, es importante señalar, sigo, perfecto, ya, señalar que investigaciones en torno a la preocupa, ya, ahí está, bueno, voy así. ¿Qué pasa con esto? Pasa que al momento de estar escribiendo,
yo ya sé que esto tiene un periodo que eh, tiene un tiempo, tiene una temporalidad que está entre este periodo de tiempo y este otro que ya lo he seleccionado. Eso es súper importante porque el, yo puedo evitar transcribir todo y puedo transcribir lo que realmente me interesa, ¿ya? ¿Y qué es lo que puedo hacer yo después de esto? Puedo referenciarlo, es decir, puedo seleccionar el contenido, ¿cierto? Y lo puedo codificar, que es lo que aparece acá, ¿ya? Entonces, esa es la garantía de, de incorporar audios en el en vivo, porque simultáneamente tú incorporas el audio, lo escuchas, lo vas transcribiendo, te indica el minuto donde aparece y automáticamente lo puedes codificar. Es decir, ¿qué diferencia tiene esto con lo análogo o lo tradicional? La diferencia está que yo al menos lo he hecho, que simultáneamente tengo que trabajar con dos o tres pantallas minimizadas en el mismo computador. Por un lado el audio, por un lado el Word y por otro lado un PPT, qué sé yo. Entonces tengo que ir play, transcribiendo. Entonces yo creo que una de las grandes ayudas que brinda el software es eso, ¿no? Que el documento lo puede consultar uno en línea y es más, puede incorporar muchos otros audios más. Por ejemplo, importar archivo o incorporar los otros. Y se están incorporando. Evidentemente, la ayuda que nos brinda el software de trabajar simultáneamente con 6 audios a la vez para ir codificándolos simultáneamente es una gran ayuda, ¿no? Entonces a cada uno le puedo colocar un color, ¿no? Es una cosa más bien estética que ayuda y eso tiene que ver con propiedades del audio. Aquí, color verde le voy a colocar a esto y aparece en color verde y así. Propiedades del audio, color así, amarillo, ¿no? Uno puede ir transcribiendo. Yo ya sé que el audio número uno ya tiene ciertas transcripciones, ¿cierto? Y queda guardado automáticamente. Bien, es muy simple el asunto del audio. No, como les dije anteriormente, hay un link, una pestañita que es transcribir en este mismo software. Lamentablemente, esa posibilidad para usarla hay que pagar aparte, ¿ya? Pero bueno, yo creo que escuchar el audio y transcribirlo uno ejercita bastante se va familiarizando ya con lo que uno ha transcrito y lo que uno está trabajando, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un reporte. Voy a salir de acá, voy a abrir acá otro archivo que tengo. A ver, este de acá. Ah, perfecto, me está pidiendo guardar. Yo le voy a... Acá se abrió el otro documento. Esta investigación fue desarrollada durante 2020, ahí terminó el 2020, 2018, 2019, 20. Y fue una investigación que derivó en varios papers, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, los archivos que tengo acá tienen ciertas características. Todas estas archivos son transcripciones de entrevistas, ¿ya? Es decir, en la investigación anterior de mortalidad infantil, los archivos principalmente eran documentos, PDF, textos, PDF. Aquí, en cambio, en este ejemplo, los documentos archivos son transcripciones de audio, ¿ya? Es decir, se grabó el audio y uno hizo la transcripción manual, ¿ya? Y, a ver, ¿se hizo en el software o se hizo aparte, ¿no? Aquí yo me acuerdo que esto se hizo aparte. Si yo pincho el- la entrevista, aquí aparece la entrevista íntegra, ¿cierto? Es una persona de 19 años que vive en tal lugar, un colegio tanto, tiene ciertas características. Aquí están las preguntas que se le hicieron a la persona. Ahí está la otra pregunta o el tópico y está la respuesta, ¿ya?
Entonces ahí está todo. Muy cortita la entrevista. Pero lo importante está que son eh, profesores o personas que tienen un grado académico y un título profesional que cumplen la misma función. Son profesores que dentro de mi área de interés son profesores que ejercen la asignatura de artes visuales en establecimientos educacionales y como ustedes sabrán, los profesores de artes visuales son, por lo general, son profesores de artes visuales con licencia de título profesor para enseñanza media, ¿cierto? Está el grado y el título, pero también están las profesoras o profesores de enseñanza general básica y también que son licenciados en educación y que también ejercen la asignatura. Y por otro lado tenemos otro perfil de personas que son licenciados en arte y que han sacado la pedagogía. Entonces que hay tres perfiles de personas que están nombrados todos con el mismo eh, título de archivo, pero varía el número o la letra. Este es F, este es E, este es G y este es D. ¿Ya? Aquí están todos los profesores de enseñanza básica, profesoras de enseñanza básica. Aquí están los profesores de artes visuales, que son los profesores, por lo general, que son los profesores que son profesores de artes visuales y tienen el título de profesor y la licencia el grado académico de la licenciatura en educación. Entonces, ahí está ese orden de entrevista. ¿Qué sucede? Que al momento de leer las entrevistas, ustedes ya pueden ver los códigos y las referencias. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Cada entrevista hace alusión a distintos códigos. Si vemos el número más alto, esta investigación derivó casi como en 33 y un poquito más de código. Este es el número más alto. Es decir, se analizaron todas las entrevistas y se generaron 33 códigos, que es lo mismo a decir 33 categorías. ¿Ya? De las 33 categorías, cada uno tiene cierta cantidad de referencias. ¿Ya? Eh, está codificado en 23 ocasiones, qué sé yo, y tiene un sinnúmero de referencias. Vamos a ver los códigos y las referencias a los cuales hacen alusión estas entrevistas. Aquí están los códigos, están todas, ¿cierto? Son varias. Por ejemplo, los profesores abordan de manera distinta según su experticia o título profesional o origen el contenido, gestionan el tiempo de manera diferente, hacen uso de los materiales de manera distinta, ¿cierto? Trabajan de manera interdisciplinar. Son categorías que comenzaron a aparecer al momento de analizar cada una de las entrevistas. Hacen uso del espacio y hacen uso de la emoción y el cuerpo simultáneamente. ¿Ya? Cada uno lo hace de manera distinta. Entonces, el tratamiento del contenido específico tiene una cantidad de subcódigos, que son todos estos que están acá, ¿cierto? Y los subcódigos a su vez se derivan en otros más, ¿ya? Entonces, claro, aquí como que se abrió mucho. Yo considero que esta investigación se abrió muchísimo, ¿ya? Lo que no tiene esta investigación son anotaciones, porque yo particularmente no comencé a usar las anotaciones. Y aquí mi recomendación es hacer uso de las anotaciones, ¿ya? Es decir, al momento de leer ya sea una entrevista, un documento PDF, ir anotando y codificando, para evitar abrir tanto cada codificación, ¿no? ¿No? Bueno, si uno quiere abrirlo, tiene la libertad de hacerlo, pero de repente abrirlo mucho se pierde, ¿no? Esa es mi opinión, ¿ya? Entonces, ahí están los códigos. ¿Qué pasa con estos códigos? Estos códigos pueden derivar en reportes. Estos reportes, que por lo generalmente son en Word o en Excel, me permiten exportar la información que está en el software para armar mi artículo, ¿ya? Pero claro, así como están los archivos que dije al principio, que son todos estos, están los códigos y ya también tenemos un caso de consultas. Tenemos varias consultas. Por ejemplo, si me voy aquí está la consulta. Resultado de consulta. Eh, hay un año de ejercicio de la profesión A, que son distintos modos de consultar qué es lo que hace el ejercicio de la profesión A, que es una categoría que apareció, ¿cierto? Pero lo más interesante son los mapas, que es el modo en cómo
uno puede ir estableciendo que en la primera clase yo expliqué cómo se hacían los mapas y cómo se hacían las consultas automáticas, ¿no? Es decir, muestro esto para explicar y argumentar que ya sea con archivos de entrevistas o con archivos de textos en PDF, uno puede visualizar mapas, uno puede codificar y hacer consultas, ¿ya? Entonces, vamos a ver el paper, como de uno de los papers que al final se armó a raíz de esta investigación. Vamos a ver, voy a ir a los códigos primero. Ahí está los numeritos. Vamos a ir al paper, lo voy a abrir. ¿Dónde estás? Acá está. Ahí está. Es un documento que fue publicado en la revista Rexe, ¿cierto? Lo voy a agrandar un poco. Bueno, hay un tratamiento de la información. Ahí esta investigación la hice con una colega, una persona, una doctora en neurociencia, que trabajamos conjunto. Eh, Aquí está el abstract, me voy a ir a la metodología. El abstract, ta, 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 el objetivo está acá, metodología. ¿Ya? Entonces, yo explico que es un enfoque cualitativo, el modelo que se empleó de método de inducción de la información de manera exploratoria descriptiva, es decir, yo logré consultar de manera particular cada una de las entrevistas y empecé a establecer generalidades o particularidades, que es lo mismo que categorizar. Y eso es inducir, ¿no? Eso es el método inductivo. El método deductivo es tener una gran categoría y empezar a buscar dentro de esa gran categoría cada uno de los elementos. Es al revés, ¿no? Es al revés. Es como la diferencia entre el método platónico y el método aristotélico, ¿no? Inductivo, deductivo. ¿Ya? En este caso sería, el método inductivo sería, a ver, de lo particular a lo general, lo específico a lo general, sería aristotélico, que Platón era el que ponía normas y buscar esas normas en la naturaleza, ¿ya? Si no me equivoco, ¿ya? Entonces, es cualitativo, es exploratorio descriptivo, es exploratorio porque primera vez que se hace una investigación de esta naturaleza y como se va a hacer por primera vez, una vez que se obtengan los resultados, se va a describir cada uno de estos, ¿no? Se ocupó el método de entrevista como instrumento de recogida de datos entre los años 18 y 19 para finalmente en el año 20 analizar la información ya recolectada, teniendo en función los antecedentes, referencias teóricas y preguntas de investigación. Esto es súper importante aclarar la metodología porque no es tan solo analizar las entrevistas por analizarlas, sino que hay unas referencias teóricas y antecedentes que me permiten ir incardinando la consulta de las entrevistas y es más, me permite llegar a resultados, me permite obtener resultados en términos de, de que yo tenía un antecedente teórico, tengo una entrevista, cómo esa entrevista analizada se relaciona con el antecedente teórico. ¿Ya? Entonces es súper importante entender eso, que no es tan solo analizar para ver qué sucede, sino obtener resultados o analizar los mismos resultados. Ahí está la explicación del exploratorio, ta, 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 y aquí aparece algo que es el instrumento de recogida de datos, que es la entrevista, las preguntas que se le hicieron a las personas, ¿cierto? Son dos preguntas simples. ¿Qué importancia, ta, 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 ta? Dos, promueves el ta, 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 ta en tus clases de arte visual. Como ustedes ya saben, son muchos profesores que tienen perfiles distintos. Características de la muestra son 21 profesores, entrevistados, entrevistadas, y cuyo perfil de formación y niveles de enseñanza donde ejercen, que son características o atributos distintos, marcan la diferencia entre cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí el software ya me colocaba letras a cada uno, ¿no? Y aquí esto es una tablita que sale del software, que es un reporte en Word, en Excel, y yo lo corto y lo pego. Entonces aquí, por ejemplo, aparecen los 8 profesores que tienen este perfil, que trabajan en media, 7 profesores que trabajan en media y básica, y 6 profesores que solo trabajan en básica. En total 20. Analizamos la información con el en vivo 11, claro, entonces se hizo con el en vivo 11, ¿cierto? Y aquí tenemos dos elementos distintivos al momento de empezar con el análisis.
Para ello, se distinguió en primer lugar, para el análisis, los atributos a raíz de grados, títulos y niveles de desempeño profesional. Es decir, si bien es cierto, yo voy a analizar a 21 personas que hablaron en torno a las dos preguntas, yo logré a partir de eso establecer distintas codificaciones o subcategorías, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que para analizar esa información yo siempre voy a tener en claro un atributo, ¿ya? Eh, que es el atributo, es la característica de la persona entrevistada en el nivel en el cual se desempeña en relación a la categoría. Me explico. La categoría es uso de los materiales en artes visuales. Perfecto. Materiales. Uso de los materiales visuales. El atributo es el profesor A, B, C, que hace uso de las materialidades o materiales en la clase. El profesor ya sea licenciado en arte, profesor de artes o profesor básico o profesora básica. ¿Ya? ¿Se fija? Entonces ahí hay un atributo distintivo en torno a esa categoría y al final aparece un numerito que es el total de referencias que al final dice relación con la categoría. Es decir, esa categoría, uso de materiales, tiene una cantidad de referencias y estas referencias ¿de dónde vienen? De estos tres perfiles, un poquito acá, de estos tres perfiles distintos. ¿Ya? Súper virtuoso el análisis que me brinda, me ayuda muchísimo el software a analizar eso. Aquí hay una categoría. ¿Ya? Categoría corporización de las emociones, que es una pura gran madre categoría que tiene distintas subcategorías que son las que comienzo a explicar ahora. Corporización de las emociones, que puede ser mortalidad infantil o lactante o alimentación, ¿no? Pero aquí es corporización de las emociones a partir de entrevistas, ¿ya? Si este análisis fuese en torno a los PDF de mortalidad infantil, la categoría sería mortalidad infantil y la subcategoría podría ser amamantamiento adecuado de la leche materna, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí aparece, por ejemplo, un total de las 26 personas, eh, de las 26 referencias. Recordad que no son 26 personas, son 26 referencias. ¿Ya? Y aquí empiezan a aparecer las subcategorías. ¿Ya? Eh, si la categoría es corporización de las emociones, porque tiene que ver con el uso de las emociones o el empleo de las emociones en el cuerpo en el aula, esta categoría deriva a partir del análisis de cada una de las entrevistas y de las entrevistas en su conjunto, derivan en estas 5 subcategorías distintivas. ¿Ya? Por ejemplo, 5 profesores, aquí no aparece el porcentaje, porque yo no escogí el porcentaje, solo escogí el número. 5 profesores y profesoras, cuando dan sus clases de artes visuales, para garantizar el uso de las emociones y del cuerpo, lo que hacen es centrarse en el estudiante. Fíjense lo importante de esto, que el profesor licenciado en arte y que sacó la pedagogía no se centra en el estudiante. ¿Quiénes se centran en el estudiante para garantizar el uso de las emociones? A partir del cuerpo, los profesores de enseñanza básica y los profesores de arte visual, ¿no? ¿No? Es decir, aquí hay una cuestión súper preocupante, que si eres profesor y no te centras en el estudiante, es preocupante, ¿no? Para el desarrollo de tus emociones. Luego, centrado en la acción docente, es decir, este es como la contraparte, ¿no? Es decir, el, el profesor cuando da sus clases, para garantizar el uso de sus emociones, para garantizar el uso de las emociones del cuerpo en el aula, en artes visuales, el profesor cuando da sus clases se centra en sí mismo, ¿ya? Evidentemente aquí aparece el profesor, el licenciado en arte, ¿no? Es decir, él como que da el ejemplo, por decirlo, ¿no? ¿Ya? Es como el profesor del siglo, prácticamente, me van a perdonar los licenciados en arte, pero yo también soy licenciado en arte, me voy a perdonar a mí mismo, pero es como la enseñanza del inicio del siglo XX, ¿no? Se centraba principalmente en la acción del docente, pero en la acción del estudiantado, ¿ya? Sí. Esto es como un tirón de oreja a los licenciados en arte que después sacan la pedagogía. Entonces, eso aparece en la entrevista, ¿no? Luego, y así un sinfín de cosas. ¿Quiénes se centran? Los jóvenes. Acá, ¿por qué aparecen los licenciados en arte? Porque son los licenciados en artes los que trabajan con jóvenes de enseñanza secundaria, de primero o cuarto medio. Quienes trabajan con los niños y niñas son
los profesores de enseñanza básica, evidentemente, pero también los profesores eh, de enseñanza media, con la pedagogía en arte visual. Entonces, pero hay un número muy ínfimo que es uno, ¿no? Entonces, esas categorías hay que explicarlas, ¿no? Que uno pone la tabla, pero hay que empezar a explicar cada una por separado. Entonces aquí aparece subcategoría, centrado en el estudiantado. A ver, ¿cómo sucede eso? Acá hay un relato. ¿De dónde saco este relato? Del en vivo, po. Si el en vivo ya me tiene lista la entrevista. Yo ya hice la pega de leer las entrevistas, de codificarlas, asociadas a sus categorías, y yo corto y pego, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya que aparece un relato del profesor, ¿qué profesor es? Un licenciado en educación, un profesor de artes visuales, que al momento de dar su clase tiene una especial preocupación por el desarrollo de sus emociones, las emociones de sus estudiantes al momento de centrarse en ellos y en ellas, ¿no? Y así, otro profesor, profesora de enseñanza básica, ¿no? ¿No? Por ejemplo, sí, es súper interesante esto, por ejemplo, cuando estamos en orientación con el trabajo de las emociones, el niño, tú le preguntas, ¿dónde siente esa emoción? Dependiendo, claro. Eso es súper importante este relato, ¿sabes por qué? Porque el profesor básico es el profesor, muchas veces el profesor jefe, ¿no? Y ese profesor que da artes visuales. Entonces, si bien es cierto, ella habla o él habla de la asignatura de orientación, es porque también al momento de estar en la asignatura de artes visuales, de otra manera también canaliza las emociones. Entonces, esta investigación, una de las recomendaciones más importantes para que se trabaje el desarrollo de las emociones es que los profesores de enseñanza básica sigan impartiendo las asignaturas de artes visuales porque son los que conocen mayormente a sus estudiantes y trabajan en orientación a artes visuales, lo que genera mucho ruido en la pedagogía de artes visuales, que es en la que yo trabajo. ¿Ya? Luego, centrado en la acción docente, que habíamos dicho que eran los artistas visuales, ¿no? Que sacan su pedagogía. ¿Ya? Bueno, aquí hay un profesor de artes, déjenme ver aquí, un licenciado en arte. ¿Ya? Entonces aquí este relato apunta a que se centra principalmente en su acción, ¿no? Cuerpo, sentido, y en fin, empiezan a aparecer un sinnúmero de relatos que tienen relación con las eh, subcategorías. Luego, cuando llegamos porque esto es largo, a discutir los resultados, lo importante es que la discusión de resultados es a la luz de los antecedentes teóricos. Ahí salen al azulito algunos autores que fueron consultados, ¿cierto? Y esta tablita, que es muy virtuosa, permite tener un panorama de los resultados. Ahí están las categorías. Centrado en el estudiantado, centrado en la acción docente, las mismas subcategorías anteriormente señaladas. En los niveles en los cuales se enfatizaba esto. ¿Y quiénes lo enfatizaban? ¿Ya? O sea, de aquí para acá, estas tres últimas columnitas son súper interesantes porque eh, es el profesor con este perfil, con este grado académico, con esta licenciatura, en estos niveles garantiza esto. ¿Ya? ¿Cómo? Con estos resultados. Estos resultados salieron del análisis de las entrevistas, que es una síntesis de lo anteriormente expuesto, ¿no? Entonces, eso es muy virtuoso porque el análisis de los resultados aquí se hizo teniendo a la luz la subcategorización, los niveles de enseñanza y el perfil de formación del profesorado. ¿Ya? Y luego al final se llega a las conclusiones, tal y cual, y se hace un énfasis, eh, se hace, no sé si sale aquí la conclusión en la sugerencia que el profesor de artes visuales ponga su especial hincapié en el estudiantado, ¿no? O que el profesor de artes visuales o el licenciado en arte tenga una formación en infancias, ¿no? Que es algo que de repente se demanda y se requiere. Ahí están las referencias consultadas para este paper. Entonces, el, el reporte, si ustedes se fijan, si yo me voy al tratamiento del contenido, no, me voy a ir a uno más simple, el de los materiales. Yo escojo acá, pinto en azul, me voy a botón derecho, exportar,
exportar códigos. Profesor, no está Ah, transmitiendo. perfecto, ya. Ah, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ya. Entonces, ¿cómo saco yo esos reportes? Aquí estaba diciendo esto. Aquí, por ejemplo. Si me voy a los materiales, que es algo que aparece en el paper, ¿cierto? Sale un signo más, es decir, que abajo tiene subcódigos. Me pongo arriba de los subcódigos, ¿cierto? Está, aparecen muchísimos códigos. Ya, los abro todos, me voy abajito y empiezo a escogerlos todos. Los cojo todos, todo. Falta más hasta ahí. Y queda pintado en azulito. Eso lo hice con el botón derecho y después no suelto el botón izquierdo y empiezo a seleccionar. Y aquí yo le doy una orden al software de exportar. Exporto los códigos. Y aquí me da dos opciones. Me da, bueno, varias. En HTML, que es un contenido que no me gusta porque aparecen muchas cosillas que visualmente me molestan, entonces prefiero que sean documento doc, ¿ya? Y aquí puede ser en vista resumen en Excel, ¿ya? Veamos cómo queda en Word. Ahí está en Word. Ya quedó listo en Word, ¿cierto? Le quiero colocar el nombre, la descripción, todo lo que yo hice, el trabajo que hice anteriormente, las anotaciones, no tengo anotaciones, las relaciones, no hice nada de eso. Y otras opciones, número de párrafos, sí podría ser importante abrir al exportar, que es cuando yo le dé a aceptar, me lo va a abrir automáticamente. Porque si no le pincho acá, me lo va a guardar en descarga o en una carpetita y tengo que ir a buscar la carpetita. Entonces, que me lo abra inmediatamente una vez que le dé descarga o aceptar. ¿Acepto? Está pensando en verde y ahí aparece. Y son un montón, miren, miren, miren. Miren todo lo que aparece. Todas las categorías y todas las entrevistas subcategorizadas. Ahí está. Son un remontón. Entonces estos reportes, fíjense, ahí abrí la pantallita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 y un poquito más de subcategorizaciones en donde cada una aparece la cantidad de referencias o eh, eh, de referencias de las entrevistas, ¿no? Casi como individual, ¿no? Ahora, si yo lo exporto en Excel, esto es lo que me permite después cortar y pegar en la entrevista, ¿no? Si lo exporto en Excel, voy a hacerlo más simple, voy a hacerlo con materiales, con el espacio. A ver, espacio. Exportar. En lista. Exportar. Código. En Excel. Aceptar. Abrir. Aceptar. Y ahí viene el Excel. Y ahí está. Entonces, este reporte me dice ya la referencia, ¿no? Para no estar copiando manualmente todo lo que aparece, aquí aparece el total de referencias, ¿ya? Esto es en torno a la categoría espacio, no en torno a otra categoría, ¿ya? Es decir, estas son todas las personas que de una u otra manera, con este perfil, hicieron alusión a esa categoría espacio. Y ahí tengo el número. Después lo que tengo que hacer es ir a ver ese número, ¿ya? Que esa persona que tiene dos referencias, que tiene este perfil, eso lo puedo consultar en el software, ¿cierto? Y luego eh, puedo escoger una, déjeme ver, para finalizar, exportar lista, que era otra opción que me daba, que yo lo puedo exportar en una carpetita, ¿ya? Ahí yo puedo, ahí queda guardadito en una carpetita. Es decir, si no lo quiero ver, si no lo quiero ver simultáneamente una vez que le doy a aceptar, se guarda en una carpetita y después lo consulto, ¿ya? Entonces, es otra opción. Eso, estimados, es lo que les quería contar hoy día. Este software es de mucha ayuda, tiene muchas virtudes y nos permite de una otra manera ayudarnos en el trabajo y agilizar el trabajo de recogida y análisis de información. Muchas gracias, Luis. Voy a dar paso a que te puedan hacer consulta.
respecto, me imagino, o a la utilización en general, o hoy día a las distintas exploraciones que mostraste en función de codificación de resultados o de exploración de visualizaciones. En lo particular, yo quería darle las gracias al profesor porque las 3 sesiones han sido muy ilustrativas de lo que es el manejo del software. Yo en lo personal no había trabajado nunca con él. Hay alternativas en el mercado que te permiten hacer cosas similares, pero no en la profundidad y con la facilidad que presenta el software en vivo. Además, como fueron ejercicios muy prácticos los que usted mostró, quedó bastante claro, creo yo, para toda la audiencia la potencialidad que tiene este software y cómo nos puede ayudar a nosotros a agilizar el tema de nuestras investigaciones y no estar con 4, 5, 7 programas trabajando, haciendo las relaciones. Me encantó este tema de poder hacer los mapas conceptuales, donde puedo yo rápidamente, buscando un concepto, investigar 15 papers distintos y ver dónde está el concepto, qué es lo que dice, qué es lo que dice un autor, qué es lo que dice el otro, para poder armar mi investigación. Así que realmente es un software que tiene mucho potencial. Ojalá lo puedan utilizar todos los investigadores e investigadoras que están asociadas al IESET, porque en verdad es una herramienta que nos va a ayudar a todos a mejorar la calidad de nuestras publicaciones. Así que eso, profesor, por lo menos por mi parte. Parte también agradecer la instancia, me ha servido muchísimo porque tengo varias entrevistas que he estado con la transcripción y he estado practicando y a medida que va uno trabajando con el software es que van surgiendo las dudas y voy anotando algunas cosas y ya por ensayo y error voy aprendiendo cómo acceder a la información, pero en especial el taller de hoy me fue muy enriquecedor porque todo lo que plasmó el día de hoy me va a servir para el análisis de mis entrevistas. Muchas gracias. Hola, bueno, en corto, nosotros tenemos, parte del instituto fue la adquisición de claves de en vivo para ser utilizadas por investigadores. eh, eh, el mismo, ¿cómo se llama? La posibilidad de haber tenido este curso y de acercar un poco con la utilización del programa a ustedes, a conocer lo básico, a sacarle un poco el miedo de usarlo. Ahora está la posibilidad de poder tener, ¿cómo se llama? Ocupar estas como claves que nosotros tenemos dentro de sus propias investigaciones. Nosotros en este momento estamos diseñando un protocolo de uso, pero la idea que nosotros tenemos como originalmente es que sea como una biblioteca. Cuando uno pide un libro, después como se de leerlo lo devuelve, donde vamos, según el uso que vayan teniendo en sus propias investigaciones, nosotros vamos a facilitarles claves para que puedan ocupar como el programa versión 14 en su versión más completa, y después, una vez que finalicen el uso, nos devuelven la clave y nosotros se lo podemos pasar a otro investigador. Igual, el protocolo de cómo hacerlo, de que esto funcione, porque en realidad no tenemos tantas claves, así que vamos a tener que hacer una especie como de lista y todo. La estamos preparando y una vez que lo tengamos zanjado, les vamos a avisar a todos ustedes. eh, eh, no solamente, porque es casi como lo dije, como que lo dijo de alguna manera Verónica, no es solamente las personas que participaron en este curso, en realidad es para todos los investigadores del instituto, especialmente ustedes que ya tienen como esta primera aproximación del uso del programa, de poder sacar más partido. Pero la idea es que facilitar el uso y, ¿cómo se llama? Sacarle el máximo provecho a todo esto como análisis más cualitativo y a la gran cantidad de información que se genera. Eso. Dentro de los próximos días le llegará a usted el protocolo de cómo hay que inscribirse, de las condiciones, pero nuestra disposición es que la mayor cantidad de investigadores pueda acceder al uso completo del programa en su proceso investigativo. Eso. Gracias, Luis. Doctor Cortés, ¿tiene algo más para agregarnos o alguien más tiene alguna consulta? Porque ya Sí, sabemos que vamos a contar de nuevo contigo. Fernando. Gracias, Verónica.
Bueno, agradecer al profesor. En realidad estuve inscrito para las sesiones, pero motivos personales me impidieron estar. Pero sí encontré bastante interesante lo que eh, hoy día. Yo tenía un cierto acercamiento ya específicamente con el software Atlas T y observo que una de las potencialidades de lo que mostró hoy día justamente tiene que ver con el análisis semántico. De tal manera que quiero hacer una consulta para ver si específicamente cuando yo, por ejemplo, construyo un árbol semántico a partir de un concepto, vi que en el lado izquierdo estaba la asociación, pero con archivos. En la parte derecha, ¿no es cierto? Al parecer hay asociación con las citas o las veces que uno hace referencia dentro de los documentos o los lugares donde aparece el concepto dentro de los documentos. Es posible de que yo teniendo eso, la parte derecha de la red semántica, pueda construir un resumen a partir de esa red, de lo que me entrega en forma gráfica, que es como el mapa conceptual de todas las partes o los elementos, porque tiene elementos asociativos, o sea, es una red relacional, semántica. Qué pregunta más específica y buenísima la pregunta. Si no sé que he estudiado harto el software. Sí, sí, mira, efectivamente, Fernando, la palabra sola, seca, árida, tiene un antes y un después. Y ese antes y un después tiene un radio. Y ese radio lo puede mandatar en el software. Es decir, qué cantidad de palabras antes, qué cantidad de palabras después. ¿Ya? Y buenísima la pregunta que tú has hecho porque el antes y el después es donde está ubicada la palabra. Y como tú te fijaste, había un listado de referencias. Y yo me acuerdo haber dicho en esta presentación que esas referencias era la codificación. Y tienes toda la razón. Me retracto, les pido disculpas a todos, es la cantidad de veces que esa palabra aparece en el texto. ¿Ya? Gracias, Fernando, por la pregunta, pues es una pregunta muy avanzada, porque efectivamente es la cantidad de veces que aparece referenciada esa palabra en cada uno de los textos. ¿Qué sucede? Que si yo voy a esas referencias, pincho el documento PDF, el documento que sea, y me aparece la palabra, yo lo que puedo hacer allí es comenzar a codificar, a codificar, a codificar, a codificar. Y armo otra carpeta de codificación con esas palabras. Para hacer el mapa que tú pides, habría que ir a mapas y hacer un mapa en torno a esas codificaciones. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, si tu investigación consiste en revisar un concepto en tales documentos de tal fecha a tal fecha, ¿te fijas cuántas veces aparece, en qué contexto aparece? Evidentemente te va a ayudar muchísimo. Entonces, si una investigación solo consiste en no es que solo consista por minimizar la investigación, tiene su mismo nivel de complejidad. Si la investigación consiste solo en buscar cuánta recurrencia tiene esa palabra en cierta cantidad de documentos de un año hasta tal año, efectivamente el software te lo hace. Pero lo que tienes que hacer tú, Fernando, es ir a esa cantidad de referencias, pincharla, te van a aparecer pintaditas en verde o en azul como aparecen, y las codificas. Ahí tienes que hacer tú el trabajo, codificar cada una y armas códigos. Y después vas a mapas y en mapas te arma el mapa semántico del modo como comienzan a aparecer. Por ejemplo, si la palabra mortal infantil aparece en un texto de 1800 y luego nuevamente aparece en un texto de 1900, yo sé que esa palabra está en un foco de interés en 1800 tantas veces y luego en 1900. ¿Te fijas? Entonces, técnicamente la investigación estaría hecha. Luego después lo que hay que hacer es comenzar a revisar cada uno de los documentos y ahí argumentar el modo en cómo esos resultados se obtienen. Sí, Ya, sí, muchas gracias. O sea que para una búsqueda sistemática, por ejemplo, es ideal. claro, Acerca de- sí, sí, en ese Ya, muchas sentido, gracias. Sí. claro. Así como puede ser una palabra, pueden ser dos palabras o puede ser una oración, que tiene una cierta nomenclatura básica, ¿ya? Pero lo importante es que hay un antes y un después, y esa cantidad de palabras antes uno las puede determinar. Incluso uno puede, que hay una cosa que no expliqué, que es
esa palabra en un párrafo, en un párrafo. Es decir, uno sabe cuando escribe, uno pone la palabra dentro de un párrafo, porque en el otro párrafo está abordando otra temática. Entonces el párrafo al final viene a ser un contexto en el Un cual está, contexto. claro, Mm. ahí está el párrafo. Solo nos resta eh, Prioridad. dar las gracias a nuestro excelente relator. Muchas Ven, gracias, doctor Cortés. Muy agradecido en nombre del IESEM y de todos eso. nuestros asistentes. Buenos Yo días. me Sí. despido, agradezco la oportunidad y no perdamos contacto.